de Aristóteles y de Platón. Ellos son los primeros personajes, filósofos, politólogos, científicos griegos que empiezan a hablar y a escribir en relación al control social. Y de acuerdo a la historia y a los estudiosos de la criminología y de la sociología, todas las escuelas sociológicas concuerdan o están de acuerdo que un grado mínimo de solidaridad es necesario para la existencia de la sociedad y en ella impere cierto orden como premisa de una sociedad moderna. Si ustedes se dan cuenta, ya en las escuelas sociológicas que van ahondando en el estudio del control social como una forma de garantizar el orden y la armonía en la sociedad, pues hablan de una palabra que se llama solidaridad y que la solidaridad es necesaria para la existencia de la sociedad. ¿Alguno de ustedes puede decirme qué entiende por solidaridad? Evelyn. Lograr un fin con el esfuerzo de todos. Evelyn dice que la solidaridad es lograr un fin con el esfuerzo de todos. ¿Alguien más que quiera participar? Si no, vamos a ver. Daniel Humberto, muy bien. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Es Hola. como, yo pienso que sería como también cierto grado de empatía con el prójimo, o sea, se puede iniciar desde lo individual hacia lo colectivo en sociedad. Muy bien. A ver, Lisette Alejandra. Buenas noches, licenciado. Yo también lo daría como un sinónimo de colaboración. Muy bien, sinónimo de colaboración. ¿Alguien más que haya levantado la mano? Sí, licenciado, también sería como apoyo a intereses ajenos de otras personas, ¿verdad? Muy bien, efectivamente. Vamos a dejar a Nínive y con el último. Licenciado, yo pienso que la solidaridad es tener esa empatía, el poder colaborar, apoyar y comprender a una persona, ya sea en lo individual o en lo colectivo, para poder lograr algún fin o cometido con el apoyo en común. Solo, gracias. Y efectivamente todos los conceptos y las definiciones que ustedes han dado, pues es efectivamente lo que significa solidaridad. Es interesarnos o adherirnos por una causa ajena, por preocuparnos y extender la mano por nuestro prójimo. Solo una pregunta, ¿sí se ve la presentación? No, licenciado. Sí, licenciado. ¿Sí se ve? Yo se la veo. No, No se mira. ¿No se mira? No, yo sí la veo. Yo sí la veo. No se mira. Voy a volver a presentar. Sí se ve. No se mira, No se ve, ni. Volver a presentar. Buenas noches, Lick. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Era su micrófono. Marvin, tu micrófono. Allí sí, Lick. Muy bien. Ya le Muy bien. Entonces vamos a la mayoría de escuelas podamos lograrlos y que de acuerdo a la doctrina es buscar el bienestar de todos
integrantes de la sociedad, pues concuerdan en que debe existir esa solidaridad, es decir, esa preocupación, esa ocupación o esa empatía por los demás. Lo que todos que hace Aristóteles, que fueron filósofos griegos, es que es necesario para que exista una sociedad y que en ella impere cierto orden como una sociedad moderna. En toda sociedad se necesita de las normas, a través de los reglamentos, todo, todo, una norma de donde emanan las leyes ordinarias es la Constitución Política de la República, en donde ya se va ejerciendo aspectos de control social. Por ejemplo, veamos algunos artículos que van regulando el social al interno de la sociedad guatemalteca. Fíjense que si tienen su constitución a mano, búsquenlo y lo van subrayando porque pueden ser artículos que preguntemos en el examen. Dice el artículo 5 acerca de la libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Es decir, nosotros tenemos libertad de hacer todo lo que la ley no nos prohíba, siempre y cuando lo que hagamos no vulnere el derecho de nuestro prójimo, no vulnere el derecho de nuestros semejantes. Y también que no estamos obligados a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Entonces, desde aquí vamos viendo cómo la propia Constitución ya va estableciendo normas de control social a través de estos artículos, a través de estos beneficios que nos otorga la propia normativa de estos derechos, porque esta derecho finalmente es un derecho constitucional. Lo que debemos de tener claro es que los derechos no son absolutos. Algún el 6 el cual es que personas de esa no dosa y ha librado una judicial autoridad con de hacer ley una falta. Entonces ya viene con los policiales a través de los órganos jurisdiccionales, se nos limita el derecho a la libertad,
el derecho, obviamente, una orden de juez competente o que una persona sea capturada o aprendida en delito flagrante, es decir, realizando el acto o momentos posteriores a la ejecución del delito. Pero parte de ese control social para que no exista abuso de parte de las autoridades también está regulado dentro de la Constitución y dentro de las normas sustantivas y adjetivas, porque después que una persona es detenida, dice la propia Constitución que debe ser puesto a disposición de la autoridad judicial o del órgano judicial competente en un plazo que no exceda de las 6 horas. Es decir, si una persona es detenida, la policía no puede retenerla por más de 6 horas, sino debe de ponerla a disposición de un juzgado correspondiente. Entonces, estos son solo algunos ejemplos de cómo a través de las leyes, a través de las normas, se va buscando la disciplina y que se asegure la armonía, la convivencia pacífica entre los ciudadanos, y quien infrinja esta norma, pues obviamente entra el poder punitivo del Estado a poner orden y a imponer disciplina o a imponer un castigo. No sé si vamos bien hasta ahí o tienen alguna duda o comentario, las podemos ir resolviendo de una vez. ¿Vamos bien? Vamos bien para mí, vamos bien, Lick. Muy bien, vamos a continuar. Licenciado, buenas noches. Solo una consulta. Fíjese que hay una compañera que está tratando de ingresar, entonces nos pidió favor si se le podría dar ingreso. Muy bien. Pero no me aparece ninguna persona intentando ingresar para poderle dar acceso. Dígale que se salga y que intente nuevamente y le damos acceso. Gracias, licenciado, le agradezco. Muy bien. Dice que cuando la sociología ya surge como disciplina científica, no perdamos de vista que nuestro curso es la sociología. Cuando la sociología surge como una disciplina científica, el concepto de control social cobra relevancia para poder analizar y explicar la organización social. Es decir, la evolución de la sociología ha venido de la mano del control social, porque recordemos que la sociología se basa en el método científico y el control social es una forma o una institución que científicamente se puede acreditar que cumple los objetivos de una sociedad, es decir, el bien común y la convivencia armoniosa y pacífica. ¿Y por qué hablamos de que el control social lo relacionamos con temas científicos? Porque el control social, para lograr sus objetivos y su cometido, se auxilia de otras ciencias, como son la propia criminología, la criminalística, el derecho, las ciencias económicas, una variedad de ciencias en las cuales va implícito el orden científico. Entonces, la sociología y el control social han ido evolucionando de la mano. Recordemos que inicialmente, pues la sociología no era considerada una ciencia, sino que es a través de la evolución de la sociedad que cobra esta relevancia, o que ya es categorizada como parte de una especialidad científica. Las teorías del control social y la criminología, este es un concepto de un criminólogo, Edward Ross. Según Edward Ross, la teoría del control social y la criminología consideran básicamente que las personas tienen la inclinación a delinquir, a menos que exista algún motivo que se lo impida.
Fíjense que este concepto ha sido discutido ampliamente, pues algunos coinciden con él y otros no. A mí me gustaría saber qué opina, por lo menos vamos a darle la oportunidad que opinen 5 personas para que podamos ir avanzando en relación a lo que consideraba Edward Ross, que por naturaleza las personas tienen la inclinación a delinquir y que a menos que exista algún motivo o alguien que se lo impida, ellos lo van a hacer. ¿Qué consideraciones pueden hacer ustedes de eso, de que por naturaleza el ser humano tiene la inclinación a delinquir? Vamos a ver, por ahí alguien había levantado la mano. Sí, licenciado. Sí, yo no me acuerdo, no, aparte de él, hay otro científico que también dijo eso, que el ser humano es malo por naturaleza y necesita de un control social para que lo limite, y ya sea la sociología y también la ciencia del derecho. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, Juan y luego Marvin. Licenciado, buenas noches, compañeros, nuevamente. Yo pienso, licenciado, si no me equivoco, tiene mucho que ver en el ciclo donde haya nacido esa persona, donde se mueva, ¿verdad? Entonces, tiende mucho a ello, ¿va? Solamente. ¿Usted considera que depende la forma como ha crecido y se ha desarrollado? Como le digo, ponle que si una persona se asocia con otra y la otra pues, es así de carácter, bastante agresivo y solo se mueve en sistemas así. Vamos a ver, Josué y luego Hugo Morales. Una roja. Entonces, pienso Buenas noches, compañeros. Fíjese que también concuerdo un poco con los compañeros. sido de nuestros padres. No se equivoquen también un poco en la experiencia que yo tengo por mi trabajo, relación hace años con bastantes personas. Me he podido dar cuenta de que la actitud o la conducta de ellas también tiene mucho que ver con la educación. Tanto la educación que reciben universitaria o en la secundaria, como la educación que reciben moral en sus casas. Entonces, sí tienen bastante razón el compañero que dijo al principio de que todas las personas son, por naturaleza, son malas, pero también esa maldad, pues, se da o se expresa más en grupos de personas que han tenido acceso, uno, a la educación y dos, a la buena, por decirlo así, la buena dirección en sus hogares, en sus casas. No sé si me equivoco en ese aspecto, pero es lo que he podido observar yo con el trato que he tenido con algunas personas, porque he visto personas muy humildes, o que viven en zonas rojas, pero que sus hogares les han inculcado buenos valores, entonces su conducta es muy buena, pero también he visto personas que han tenido ese problema, entonces la conducta deja mucho que desear. Muy bien. Y efectivamente, fíjense que aquí no vamos a tener respuestas buenas o malas o quién tiene o no la razón, porque básicamente se trata de que nosotros hagamos nuestro propio análisis en relación a lo que opinaba este personaje. Vamos a ver Daniel Humberto y luego Lisette Alejandra. Licenciado, con respecto a esta primer teoría,
está en su contraparte también lo que plantea Juan Jacobo Rousseau, que él dice que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad, el entorno y el contexto en el que vive el hombre que modifica su comportamiento y por lo tanto tiende a ser malo. Esta es el otro lado, ¿verdad? La otra opinión de Rousseau. Muy bien, vamos a dejar el tiempo a Lisette y a Hugo y de ahí vamos a continuar. Vamos a ir abriendo más espacios de comentarios. Bueno, muchos licenciados nuevamente. Yo difería de la opinión de los compañeros con respecto a la teoría anterior, ¿verdad? De que todos los humanos somos mal. Pero, en relación con lo que decían los reglamentos que tenemos en casa, eso prácticamente se podría decir que nos va enderezando en el camino de las cosas buenas, ¿verdad, licenciado? Porque a partir de mi casa, es cierto que en la casa nos educan, pero desde ahí están los reglamentos. O sea, desde ahí inicia. Por ejemplo, si un niño, ¿verdad? Una persona que decía que el jugador de play lo tomó. Entonces en su casa le enseñan que eso no se debe de hacer. El niño lo devuelve y de ahí empieza a aprender con reglamentos qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. Gracias, licenciado. Muy bien. Victoria. Bueno, vamos a continuar porque no le escucho a Victoria. Fíjense que esta teoría, pues tal como lo decía el compañero, pues tiene también su contraparte. Por lo menos desde mi perspectiva, el hombre no es malo por naturaleza, al contrario, el hombre nace bueno, es el entorno el que va moldeando la forma como se va a comportar. Y considero desde mi punto de vista que no es que el hombre tenga la inclinación a delinquir, sino que hay factores internos y externos que van a hacer que una persona sea más o menos vulnerable a delinquir. Uno, los principios, los valores, la disciplina que se le va enseñando desde la familia, desde la escuela, y otro, el propio criterio y el propio carácter que vamos formando, porque existe lo que se llama también la presión de grupo. Muchas veces hay jóvenes o hay adultos que por la presión del grupo y no tener bien cimentados los valores, pues se inclinan a delinquir. Pero, digamos, por eso les decía, en este tipo de razonamientos, lo que nos interesa es que nosotros expresemos y pensemos nuestro propio criterio, porque vamos a encontrar diversas teorías en el tema penal, en el tema criminológico. Recuérdense que hay teorías que incluso hablan acerca de que por el aspecto físico, por la forma corporal se puede identificar al delincuente, pero hay teorías modernas que han ido desvirtuando esta situación. En el tema delictivo hay muchos factores sociales, culturales, económicos que influyen en este tema. Pero por lo menos algunos estudiosos de la criminología consideran que pues el ser humano tiene la tendencia a delinquir. Por eso, si en una pregunta de examen les preguntamos si el ser humano tiene tendencia a delinquir, ustedes tienen que dar su propio criterio, a menos que la pregunta vaya enfocada al propio autor, en donde ustedes sí tendrían que colocar cuál es el criterio del autor. Eso para que lo tomen en cuenta también en un examen, que hay preguntas en donde ustedes tienen que hacer su propio análisis, pero hay otros conceptos que se les pueden preguntar en donde ustedes van a tener que hacer la anotación del autor, no porque ustedes piensen así, sino porque son los referentes que han ido investigando y escribiendo en relación al tema del control social. Vamos a continuar. Las teorías del control social dice que se encuadran dentro de una perspectiva más amplia denominada interaccionismo simbólico.
que no es otra cosa que basarse en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación y analiza el sentido de la acción social desde la perspectiva de la acción delincuencial. Si ustedes se dan cuenta, el control social va con mucho enfoque, va con mucho direccionamiento hacia lo delictivo. ¿Por qué? Porque únicamente cuando se transgrede la norma es que el control social es aplicable de una manera directa a los miembros de una sociedad. Las normas están ahí escritas. Hablemos del derecho penal. Las normas están reguladas. Habla acerca del homicidio, que es dar muerte a una persona. Habla acerca del robo, que es despojar de sus pertenencias a una persona. Pero siempre y cuando nosotros nos mantengamos al margen de ese tipo de conductas, el control social va a ser únicamente preventivo. Cuando la persona ya incurre en la comisión de estos hechos, entonces ya no se queda únicamente en preventivo, sino que ya es reactivo. Y esa reacción conlleva la aplicación del procedimiento y la aplicación del castigo. Esto lo podemos llevar no solamente a la rama del derecho penal, sino a las distintas ramas del derecho, al derecho de familia. Si una persona incumple con prestar alimentos a los hijos, pues a través de las normas, a través del control social, va a verse obligado a cumplir con la obligación que tiene de prestar alimentos. Entonces, ¿hacia quién va aplicado el control social? Específicamente a todas aquellas personas que transgreden las normas. Veamos la siguiente diapositiva. El control social tiene métodos para imponer que se adopten o mantengan las pautas de comportamiento. Vamos a ver. Aplicaría, por ejemplo, cuando las personas migran a los Estados Unidos, saben que ahí sí se aplican las leyes. Es que, fíjense que el tema de cumplir o no las leyes tiene que ver también con la efectividad que tengan los cuerpos policiales y los órganos jurisdiccionales de hacer cumplir la ley. Y efectivamente el compañero ponía un ejemplo muy claro. Daniel ponía un ejemplo bien claro. ¿Qué pasa aquí en Guatemala cuando una persona lleva basura y la lanza por la ventanilla del bus o del carro? Simplemente no pasa nada, porque no hay una respuesta efectiva de las autoridades para controlar que se mantenga el ornato en la ciudad o en las carreteras. Pero quienes hemos tenido oportunidad de viajar a otro país en donde sí se cumplen las normas, ¿qué pasa con la basura? Buscamos el lugar apropiado para depositarla y si no hay, la guardamos hasta en tanto lleguemos a un lugar en donde la podamos depositar. ¿Por qué? Porque sabemos que en países como Estados Unidos, en países de Europa, podemos ser sancionados por esa situación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con algo tan básico aquí en Guatemala, cuando el peatón tiene que cruzar una calle? Y que conste que no estoy justificando, porque las calles de Guatemala lo que menos tienen es que sean diseñadas para el peatón, no están diseñadas para proteger al peatón, pero digamos, muchos de los ciudadanos y quizá nosotros mismos hemos incurrido en el error que no respetamos cuando el semáforo le está dando vía a los vehículos, sino hace pausa a los peatones. Si calculamos que nos cruzamos, salimos corriendo y lo hacemos. ¿Qué pasa en otros países? Tenemos que esperar, aun cuando no venga un vehículo, a que el semáforo peatonal nos dé vía. ¿Por qué? Porque si no cumplimos con eso, sabemos que vamos a ser sancionados con una multa. Entonces, tenemos que ver ese aspecto también desde el mismo desarrollo social, que tiene que ver mucho con un tema que discutimos en una clase anterior, que es la educación.
la formación que debemos de ir aplicando. Obviamente, países como Estados Unidos y algunos países de Europa, pues en temas culturales o educativos nos llevan mucha ventaja. Sin embargo, eso no quiere decir que a mediano plazo países como el nuestro podamos lograr una calidad de vida y un cumplimiento de normas sin que exista precisamente alguien que nos esté vigilando, sino que cumplamos nuestras normas por convicción, no tanto por obligación. Entonces, el control social dice que tiene métodos para imponer que se adopten o mantengan las pautas de comportamiento externo o interno y los valores considerados necesarios o convenientes. ¿Por qué habla de controles que van a mantener pautas de comportamiento externo o interno? Porque el control social aplica no solamente a aquellas acciones que se puedan realizar fuera del hogar, sino que aplica también a lo que pueda suceder adentro del hogar. Digamos, si nuestra conducta riñe con lo legal y normalmente aceptado en la calle, podemos ser sancionados, podemos ser denunciados y podemos tener una consecuencia o un castigo. Pero eso no quiere decir que en la intimidad del hogar, que es un espacio inviolable, porque recordemos que también constitucionalmente la vivienda es inviolable, pero como siempre hay una excepción, dentro de nuestro hogar también debemos de mantener un comportamiento adecuado para que no vaya a haber intervención por parte de las autoridades y que a lo interno de nuestro propio hogar se aplique el control social. ¿A qué casos nos podemos referir con esos? Bueno, los más comunes son los temas de violencia intrafamiliar, temas de violencia contra la mujer, el maltrato a menores, el maltrato a ancianos. Por muy inviolable que sea la vivienda, si existe una denuncia que en un hogar se está dando violencia contra la mujer, que hay maltrato de menores o maltrato de ancianos, o que se está cometiendo algún tipo de delito, hay dos opciones: que el ente encargado de la investigación realice las gestiones y a través de la autorización judicial se realice un allanamiento, inspección y registro de nuestra vivienda, o que las autoridades vean que hay la comisión de un delito en flagrancia y que no sea necesaria la orden judicial para entrar a nuestro hogar, porque es más importante, por ejemplo, resguardar una vida. Entonces, a eso es a lo que se refiere el control social, que se deben adoptar todas las pautas de comportamiento externo e interno para que podamos vivir de una manera armoniosa y conveniente, porque el control social no hay ámbito en el que no sea aplicable dentro del territorio nacional. El control social, para su desarrollo y eficacia, se basa en tres estrategias fundamentales, las que están condicionadas a determinados momentos. Y vean qué importantes son. Primero, la socialización, luego la prevención y luego la represión. Esa es, vamos a ver, Evelyn Grijalva. Un ejemplo sería el uso de la mascarilla. A ver, ¿en qué contexto? Evelyn. Licenciado, por ejemplo, yo le hablaba acerca de este ejemplo porque cuando se descubrió el COVID, nos costó mucho a la hora de socializarnos el tener la distancia, el resguardarnos. Entonces se empezó con la socialización y tuvo que entrar el Estado a imponernos de que la mascarilla, que era necesario. Y aún así, hasta que fue ya represivo de que se iba a tomar como delito el que a determinados horarios estuviéramos dentro de casa y todo, fue como se trató de prevenir un daño mayor, que era el contagio masivo
de esta enfermedad. Muy bien. Sí, efectivamente, ese es un buen ejemplo de cómo, porque en la pandemia hubo control social, ¿sí o no? Sí hubo, porque a través de los diferentes estados de excepción que se impusieron, pues nos tuvimos que sujetar por temas de salud a uno, que se nos limitaran derechos que constitucionalmente estaban garantizados, libertad de locomoción, libertad de acción. Nos tuvimos que acostumbrar, por ejemplo, al uso de la mascarilla. Entonces, ahí se dan los tres momentos, como decía, si no mal recuerdo, Evelyn. Primero se socializó, luego se hicieron campañas de prevención, pero cuando la gente incumplía ya venía el tema de la represión o del castigo, en donde pues ahora que todo se viraliza a través de redes sociales, constantemente veíamos operativos policiales persiguiendo a ciudadanos que no estaban cumpliendo con el horario de estar dentro de la casa, o amonestándolos por no usar mascarillas, o simplemente a algunas personas no se les permitía el ingreso a determinados lugares si no hacían uso de la mascarilla. Entonces vamos a tratar de ver brevemente los tres momentos que hacen que el control social sea eficaz: la socialización, la prevención y la represión. Pero creo que alguien ahí había levantado la mano. Si quiere, escuchamos su opinión. Fui yo, licenciado, ¿Qué manda? pero es que fue un tema que iba a comentar, pero no va con la cátedra. Lo que pasa es que yo soy enfermera y todos hablan, me delimitaron, me hicieron, me dijeron, pero nosotros como personal de salud, todo lo que dice la sociedad nos afecta a nosotros. Nosotros tenemos que estar encerrados, padecimos de muchas cosas. Yo estuve en primera fila, vi gente morir, pero también vi que las personas, por muy estudiadas o que no tengan estudios, no tienen esa empatía para colaborar, para apoyar, no sé cómo explicarle, porque de verdad yo me quedé aquí de esa enfermedad y de ese encierro, porque a mí me tuvieron encerrada cierto tiempo por el descontrol que había aquí en Guatemala. Muy bien. Sí, fíjense que ahí creo que a todos nos faltó solidaridad con aquellas personas que estaban mayormente expuestas, porque en muchos casos, como mencionaba la compañera, lo que se veía era egoísmo, era no tener empatía por quienes estaban luchando para que las personas no fallecieran, o para los temas de prevención. Por eso nosotros, que somos estudiantes de una universidad estatal en donde es el pueblo de Guatemala quien paga nuestra educación, debemos de aprender a ser solidarios, debemos de aprender a ser empáticos, porque lo que Dios nos permita lograr el día de mañana va a ser gracias también al pago de los impuestos de toda la clase trabajadora que sostiene nuestra educación superior. Vamos a ver un poco qué es la socialización. La socialización es aquella que convierte al individuo en un ser social y por tanto en personalidad, con la interacción entre individuos y los medios de comunicación. Comienza con el nacimiento y concluye con la muerte. Y básicamente la socialización es ese proceso mediante el cual el individuo adopta los elementos socioculturales de su medio ambiente y lo entrega a su personalidad para adaptarse a la sociedad. ¿Desde cuándo empiezan a socializarnos a nosotros las normas? No solamente las normas legales, sino las normas morales, las normas de urbanidad, desde que somos niños. Ese es el proceso de socialización. Y también el Estado debe ser garante que todos los guatemaltecos conozcamos qué es permitido y qué es prohibido, porque recuerden que aun cuando en nuestro país exista gente que no sabe leer y escribir, la ley no lo exime
en el sentido de que ninguno podemos alegar ignorancia ante la ley. Entonces, el primer paso para lograr una convivencia armoniosa, pacífica, y que el control social no nos alcance desde el punto de vista represivo, es el tema de la socialización. El siguiente es el tema de la prevención. ¿Y qué es la prevención? Es que se logre evitar las conductas que no están de acuerdo con el sistema normativo del control social. Es la preparación o disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. La prevención general se dirige a la colectividad, busca prevenir los delitos que pueden proceder a una persona determinada y la pena se refiere al sujeto que ya ha delinquido y busca su reinserción a la sociedad. Aquí en Guatemala, ¿quién es el encargado del tema de prevención? ¿Alguien que nos quiera ayudar? De prevención del delito. ¿La policía? El Ministerio Público, ¿no? Tal vez la policía y el Ministerio Público. Yo pienso que deben de socializarlo a través de, no sé, medios de los noticieros. El Ministerio de Gobernación. Estaría el cabal, Ministerio de Gobernación. ¿No? Está bueno. Fíjense que hay un viceministerio de prevención del delito que corresponde al Ministerio de Gobernación. La Policía Nacional Civil también forma parte de las instituciones que deben velar por la prevención del delito. Y hay una política criminal de Estado en donde se involucran diversas instituciones en el tema de la prevención. Ahí incluimos al Ministerio Público. Muchos son del criterio que el Ministerio Público es reactivo, pero desde la política criminal del Estado y desde la política criminal del Ministerio Público tiene una parte que le corresponde de prevención. Lo mismo sucede con algunas dependencias del organismo judicial, en donde a través de acciones conjuntas, tanto de dependencias públicas como de organizaciones no gubernamentales, se trabaja el tema de prevención del delito. ¿Para qué? Para que las personas se prueben muy bien, para que las personas no lleguen al punto en que ya delinquieron y tengan que ser sancionadas o castigadas a través de una pena. Cuando una persona ya ha sido sancionada o ya tiene una sentencia firme, ahí continúa operando el tema de prevención, pero ya desde el ámbito que busca la reinserción del individuo a la sociedad. Así que la prevención lo que busca es evitar que las personas integrantes de una sociedad caigamos en conductas que riñen con la ley, y eso va a ayudar para mantener la paz y la armonía social. No sé si alguien había levantado la mano. Muy bien, vamos a continuar y vamos a ver el último punto que hace que el control social sea efectivo, y es la represión. La represión es la última estrategia e interviene cuando han fallado las dos estrategias anteriores. ¿Y qué es la represión? Pues es una limitación que se impone a la persona que incumplió las regulaciones del sistema normativo, es decir, que quebrantó una norma que estaba obligado a cumplir. Desde el punto de vista etimológico de la palabra, es el conjunto de acciones y efectos de reprimir actos o conjuntos de actos ordinariamente desde el poder para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas y sociales. Recordemos que la represión es un acto que lleva implícita la violencia, y de hecho el derecho penal es eminentemente violento. ¿Por qué? No porque se vaya a actuar con violencia física hacia las personas o porque se le vaya a agredir a través del sistema legal, sino porque el derecho penal
restringe garantías y derechos que son consagrados desde la concepción hasta la muerte, y entre ellos está la libertad. Anteriormente estaba vigente la pena de muerte que se podía imponer a quienes delinquían, ahora ya no está vigente. Está el tema patrimonial, ahora a través de la extinción de dominio, anteriormente a través del comiso. Entonces es violento porque limita derechos y garantías que estaban constitucionalmente protegidas. Pero cuando el individuo, dice que cuando en el individuo falla el tema de socialización y de prevención, no queda otra que el Estado, a través del poder punitivo que le otorgan las mismas normas, entre a sancionar y a castigar a quien incumpla este tipo de normas. ¿Estamos claros en los tres aspectos que hacen efectivo el control social? Sí, Juan, dígame. En otras palabras, o hablando vulgarmente, someterlo al orden, diría. Efectivamente. Cuando una persona incumple, se le somete al orden. Y fíjense qué importante es lo que dice aquí el compañero Juan. Y eso no sucede solamente en la sociedad. En espacios en donde nos desenvolvemos en grupos pequeños sucede lo mismo. ¿Qué pasa en el hogar si un hijo se sale de las normas? Pues es sometido al orden, ¿o no? A través de un castigo, a través de un llamado de atención. ¿Qué pasa si en la escuela o el colegio un niño incumple con la normativa interna? Lo mismo, puede ser una sanción desde una llamada de atención o hasta la expulsión del establecimiento. Y en cada espacio social en donde nos desenvolvamos va a haber una reprensión si nosotros no actuamos de acuerdo a las normas que hemos aceptado. Sucede incluso en las iglesias, ¿o no? ¿Qué pasa con las personas que incumplen las normas de determinada religión? Ellos tienen sus propios estatutos internos. La Iglesia Católica tiene su propia normativa. Y entonces ahí va a ser reprimido, es decir, va a ser llamado al orden. ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos. Muy bien. Sí, licenciado. Vamos. Sí, dígame, Margarita. No, sí, le digo, le ponen disciplina a cada miembro si han fallado. Exactamente. Entonces, si nosotros queremos ver el control social, funciona en todas las esferas y en todos los grupos en donde nosotros tengamos interacción o pertenezcamos. No nos dio tiempo de terminar el tema de control social. Es un tema bastante interesante, bastante apasionante. Vamos a terminarlo la próxima semana, así que el próximo jueves yo les voy a estar mandando esta diapositiva que consta más o menos de esta presentación que consta de 16 diapositivas. Espero que las clases estén siendo agradables, espero que estén aprendiendo. Si hay alguna sugerencia en la que podamos mejorar, sin pena háganos saber en clase, a través del correo electrónico o a través de nuestro auxiliar Miguel Ángel, porque lo que buscamos es siempre la mejora continua y sobre todo que ustedes aprendan de la mejor manera. Así que nuevamente me da mucho gusto saludarlos. Espero que todos tengan muy buena noche, muy buen fin de semana y primeramente Dios nos vemos el próximo jueves. Gusto de saludarlos. Igualmente, licenciado, se cuida. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto.